Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy abordaremos la temática expresiones algebraicas. En específico, trabajaremos con el objetivo de aprendizaje número 6, que consiste en mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas relacionándolas con el área de cuadrados, rectángulos y volúmenes de paralelepípedos. Antes de explicarles cómo realizar multiplicaciones entre expresiones algebraicas, es muy importante que conozcas la propiedad de la multiplicación de las potencias de igual base. Para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Aquí nosotros tenemos a elevado a n por a elevado a m, donde la letra a corresponde a la base y los exponentes corresponden a las letras n y m. A elevado a n por a elevado a m nos da como resultado a elevado a n más m, porque conservamos la base y sumamos los exponentes, que en este caso son las letras n y m. Luego nosotros tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, a elevado a 2 por a elevado a 3 nos da como resultado a elevado a 2 más 3, puesto que conservamos la base, que en este caso corresponde a la letra a, y sumamos los exponentes que corresponden a los números 2 y 3. Luego, a elevado a 2 más 3 nos da como resultado a elevado a 5, porque conservamos la base y sumamos los números 2 y 3. Entonces, a elevado a 2 por a elevado a 3 nos da como resultado a elevado a 5. Luego, b elevado a 5 por b elevado a 8 nos da como resultado b elevado a 5 más 8, porque conservamos la base, que en este caso es la letra b, y luego sumamos los exponentes que corresponden al 5 y al 8. Luego, b elevado a 5 más 8 nos da como resultado b elevado a 13, puesto que conservamos la base, que en este caso es la letra b, y luego sumamos el 5 y el 8, que nos da como resultado 13. Por lo tanto, b elevado a 5 por b elevado a 8 nos da como resultado b elevado a 13. Finalmente, el último ejemplo dice x elevado a 6 por x elevado a 9. X elevado a 6 por x elevado a 9 nos da como resultado x elevado a 6 más 9, porque conservamos la base, que en este caso es x, y luego sumamos los exponentes que corresponden a los números 6 y 9. Luego, x elevado a 6 más 9 nos da como resultado x elevado a 15, puesto que conservamos la base, que en este caso es x, y la elevamos al resultado de 6 más 9, que es 15. Entonces, x elevado a 6 por x elevado a 9 nos da como resultado x elevado a 15. Ahora que ya conoces la propiedad de la multiplicación de las potencias de igual base, procederemos a realizar multiplicaciones entre expresiones algebraicas, pero asociándolas a figuras geométricas como cuadrados, rectángulos y paralelepípedos. Para calcular el área de un cuadrado, debemos multiplicar a por a o simplemente resolvemos a al cuadrado, donde a corresponde a la medida de una arista. Para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar a por b, donde a corresponde a la medida de una arista y b corresponde a la medida de la otra arista. Finalmente, para calcular el volumen de un paralelepípedo debemos multiplicar el área basal por la altura. Aquí hemos representado pictóricamente el área de un cuadrado y hemos representado pictóricamente el área de un rectángulo. Debemos tener en consideración, al calcular el área de un cuadrado, que a corresponde a la medida de una de sus aristas. Pero como un cuadrado tiene todos sus lados de igual medida, entonces todos sus lados miden a. Luego, debemos tener en consideración que al calcular el área de un rectángulo, a corresponde a la medida de una de sus aristas y b corresponde a la medida de otra de sus aristas. Pero como este lado o esta arista mide a, significa que la arista opuesta también mide a. Y si este lado o arista mide b, entonces su lado o arista contraria también mide b. Ahora bien, sabiendo cómo calcular el área de un cuadrado, el área de un rectángulo y el volumen de un paralelepípedo, debemos calcular el área de la siguiente figura, el área total, y debemos representarla con una expresión algebraica. Teniendo estos datos, sabemos por ejemplo que la figura naranja tiene una arista que mide a. Si esta arista mide a, su lado opuesto o su arista opuesta también mide a, puesto que ambas aristas tienen la misma medida. Ahora bien, sabiendo que la medida de esta arista es a,
entonces esta arista también mide A, puesto que ambas aristas tienen la misma medida. Podemos decir también que si esta arista mide C, su arista opuesta también mide C, puesto que ambos lados o aristas tienen la misma medida. Sabiendo ahora que esta arista mide C, podemos decir que su arista opuesta también mide C, puesto que ambos lados o aristas tienen la misma medida. Ahora bien, si la medida de esta arista es B, podemos decir que su arista opuesta también mide B, puesto que ambos lados o aristas también poseen la misma medida. Luego, si esta arista mide B, su arista opuesta también mide B. Ahora, podemos observar que si la arista de esta figura mide D, entonces su arista opuesta también mide D. Finalmente, si esta arista mide D, su arista opuesta también mide D. Lo que podemos observar ahora es que cada una de estas figuras de colores corresponde a un rectángulo. Aparentemente, esta figura es un cuadrado porque da la impresión de que las medidas de sus lados son iguales. Pero como pueden observar, este lado mide B y este lado mide C. Para que esta figura sea un cuadrado, todos sus lados deben tener la misma medida, o todos sus lados deben representarse con la misma letra para que sea un cuadrado. Una forma en que podríamos calcular el área total de esta figura es calculando el área de cada una de las figuras de colores y luego sumarlas. Empecemos calculando el área del rectángulo de color naranjo. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo debes multiplicar la medida de una arista por la arista que tiene una medida distinta. Y no siempre, como te habrás dado cuenta, las letras van a ser A y B. En este caso tienes la letra A y tienes la letra C. Pero lo importante es que cuando calculas el área de un rectángulo, debes multiplicar la medida de una arista por la otra arista que tiene medida distinta. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos multiplicar A por C para calcular el área de este rectángulo. Una vez que hemos calculado el área del rectángulo naranjo, procedamos a calcular el área del rectángulo de color celeste. Recuerden que para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar la medida de una arista por la arista que tiene medida distinta. En este caso debemos multiplicar A por D. Ahora que ya hemos calculado el área del rectángulo de color celeste, procedamos a calcular el área del rectángulo de color gris. Entonces, como ya saben, siempre que calculamos el área de un rectángulo, debemos multiplicar la medida de una de sus aristas por la arista que tiene medida distinta. En este caso, debemos multiplicar B por C. Ahora que ya hemos calculado el área del rectángulo de color gris, procedamos a calcular el área del rectángulo de color verde. Y para calcular el área de un rectángulo, solo debemos identificar las aristas que tienen distinta medida y luego multiplicarlas. En este caso, debemos multiplicar B por D para calcular el área de este rectángulo. Una vez que hemos calculado el área del rectángulo de color verde, solo nos queda representar con una expresión algebraica el área total de la siguiente figura. ¿Cómo nosotros podemos calcular el área total? Podemos sumar todas las áreas que hemos calculado de los rectángulos de diferentes colores. El área total entonces nos queda A por C más A por D más B por C más B por D. Ahora representemos el volumen del siguiente cuerpo geométrico. Este cuerpo geométrico corresponde a un paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? Se calcula multiplicando el área basal por la altura, o sea, el área correspondiente a la base de esta figura por la altura de la misma figura. Empecemos calculando entonces el área basal, el área correspondiente a la base de este paralelepípedo. Lo único que he hecho hasta aquí es traspasar esta figura, pero en un plano. Y ahora nosotros sabemos que la figura que tenemos aquí es un rectángulo, puesto que, para que sea un cuadrado, todos sus lados deben tener la misma medida. Y aquí nosotros tenemos que una arista mide X y tenemos que la otra arista mide 2X. Ahora bien, como esta arista tiene la misma medida que esta arista, entonces si esta arista mide 2X, la otra arista también mide 2X. Lo mismo va a suceder con X.
la arista opuesta a x va a medir x, puesto que ambas aristas también tienen la misma medida. Lo único que hacemos ahora para calcular el área de este rectángulo es multiplicar las aristas que poseen distinta medida, es decir, multiplicamos x con 2x. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver la operación x por 2x? Recuerda que cuando hay una letra que no tiene ningún número escrito a su lado izquierdo, se asume que hay un 1. Por lo tanto, x o un x es exactamente lo mismo. Recuerda también que cuando los factores literales no tienen escrito ningún exponente, se asume que hay un 1. Por lo tanto, un x o un x elevado a 1 es exactamente lo mismo. También 2x o 2x elevado a 1 es exactamente lo mismo. Lo que podemos hacer ahora para resolver esta operación es multiplicar los coeficientes numéricos por una parte y luego multiplicar los factores literales. Multiplicamos entonces 1 por 2, que lo tenemos escrito acá, y luego multiplicamos los factores literales, es decir, x elevado a 1 por x elevado a 1. Multiplicamos entonces 1 por 2 es 2, y luego multiplicamos x elevado a 1 por x elevado a 1. Al resolver esta operación, nos da como resultado x al cuadrado, o x elevado a 2. ¿Cómo podemos saber que es así? Porque hemos aplicado la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. Aquí hemos calculado entonces el área basal de este paralelepípedo. El área de la base corresponde a 2 por x al cuadrado. Ahora recuerda que para calcular el volumen de un paralelepípedo debes multiplicar el área basal por la altura. Pero nosotros ya tenemos el área basal. Entonces esta área basal solo tenemos que multiplicarla por la altura del paralelepípedo. ¿Cuánto es la altura del paralelepípedo? 3x. Entonces vamos a multiplicar por 3x. Ahora recuerda que cuando al lado izquierdo de un factor literal no está escrito ningún número, se asume que hay un 1. Es decir, x al cuadrado o un x al cuadrado es exactamente lo mismo. También recuerda que cuando hay un factor literal que no tiene escrito un exponente, se asume que hay un 1. Es decir, 3x o 3x elevado a 1 es exactamente lo mismo. Ahora, solo nos queda multiplicar los coeficientes numéricos y posteriormente multiplicar los factores literales. Resolvamos ahora la multiplicación entre los números 2, 1 y 3 y entre los factores literales x al cuadrado y x elevado a 1. Al realizar estas operaciones nos queda 6 por x elevado a 3, puesto que 2 por 1 por 3 nos da como resultado 6 y x al cuadrado por x elevado a 1, aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, nos da como resultado x elevado a 3, puesto que conservamos la base, que en este caso es x, y sumamos los exponentes, que en este caso son el 2 y el 1. 2 más 1, 3. Ahora bien, 6 por x elevado a 3 es exactamente lo mismo que escribir 6x elevado a 3 sin el signo de multiplicación, puesto que al haber un número junto a un factor literal, se asume que está realizándose la operación de multiplicación. El volumen entonces del paralelepípedo expuesto corresponde a 6x al cubo. Para finalizar, voy a hacerles algunas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Y qué les gustó de la clase de hoy? Espero que este video te sirva como apoyo para resolver los ejercicios relacionados con expresiones algebraicas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.